Chicos, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar ahora con el tercer parcial, nuestro primer bloque, que nos toca de nuevo las funciones trigonométricas. Voy a retomar un poco en lo que nos quedamos el bloque pasado, donde habíamos dicho la diferencia entre trigonometría y geometría. Vamos a estudiar ahora igual las figuras, que en este caso van a ser triángulos, pero no vistos desde la visión que tiene la geometría, que es con las medidas de los lados y los ángulos podemos hacer diferentes cálculos. No, ahora lo que nos vamos a basar es en funciones trigonométricas. A partir de ellas vamos a utilizarlas y con ellas vamos a determinar todos los datos que nos pidan en cualquier triángulo. ¿Ok? Bueno, entonces, como les había dicho en el bloque pasado, para las funciones trigonométricas hay que basarnos en triángulos rectángulos. ¿Okay? Como ustedes saben, los triángulos rectángulos tienen la característica de que tienen un ángulo recto. ¿Okay? Otra característica de los triángulos rectángulos, lo voy a poner por aquí, esto será un triángulo rectángulo, es que tiene un lado más largo que los otros dos. ¿Okay? Y al lado más largo le vamos a conocer como hipotenusa. A los lados más cortos los vamos a llamar catetos. Bueno, cateto, y el otro también se va a llamar cateto. Algo que funciona aquí es siempre elegir un ángulo de referencia. El ángulo de referencia siempre va a ser el ángulo agudo en el triángulo rectángulo, porque ya sabemos que un triángulo rectángulo debe tener un ángulo de 90 grados, ¿correcto? Entonces nos quedan estos dos ángulos, podemos trabajar con quien nosotros queramos, solo tenemos que definirlo, es decir, quiero trabajar con este ángulo y le pongo un nombre, alfa. Entonces ese va a ser mi ángulo de referencia. Con base en el ángulo de referencia yo puedo definir qué tipo de catetos tengo. ¿Okay? Entonces, el cateto que esté tocando al ángulo, en este caso este toca al ángulo de referencia, le voy a llamar cateto adyacente. Y al cateto que por el contrario no toca al ángulo y está del lado contrario del ángulo de referencia, pues le vamos a dar ese nombre, cateto opuesto. ¿A quién está opuesto? Pues a mi ángulo de referencia. ¿Okay? Bueno, chicos, con base en eso yo voy a poner diferentes letras. Voy a poner a la hipotenusa H, voy a poner la cateto adyacente, en este caso para este ángulo alfa, las abreviaciones CA, que es este cateto, y para el cateto opuesto voy a poner CO. ¿Okay? Con base en esa simbología voy a definir las siguientes funciones trigonométricas, las cuales son, como ya lo habíamos mencionado en clase, seno, coseno y tangente. Ahora, todas esas funciones trigonométricas tienen que estar aplicadas a un ángulo. En este caso, nuestro ángulo de referencia pues es alfa. Por lo tanto, la función está completa hasta que le ponga ángulo. Seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. ¿Correcto? Entonces, se las voy a definir. Esto ya lo habíamos hecho en clase. Lo vamos a retomar. El seno de un ángulo, en este caso de alfa, va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para el coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, y para la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Vale, chicos? Ahora, lo que vimos también en el bloque pasado es que no solo existen las funciones trigonométricas normales o directas, sino también va a existir algo que habíamos mencionado como funciones inversas. ¿Correcto? Donde cada una de estas funciones tiene una función inversa, ¿okay? Que se define con los parámetros en diferente orden. ¿A qué me refiero? La función inversa del seno es la siguiente. Sería la cosecante, que lo vamos a abreviar así. Cosecante. La del coseno es la secante. Y la de la tangente es la cotangente.
Les repito, para cualquier función trigonométrica que ustedes vayan a evaluar, siempre deben completarla o aplicársela a un ángulo. Aquí ya tengo mi función, pero ¿a qué ángulo se la voy a aplicar? Al mismo ángulo, ¿correcto? Entonces cosecante del ángulo alfa, secante del ángulo alfa, cotangente del ángulo alfa. Y las voy a definir. ¿Ok? Entonces, si les estoy diciendo que la definición es la inversa, ¿ok? Por ejemplo, la cosecante es la función inversa del seno, y si el seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces la inversa, que es la cosecante, tendrá la hipotenusa como numerador y el cateto opuesto como denominador. Y así lo vamos haciendo con los demás. Hipotenusa sobre cateto adyacente y cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y esas son las 6 funciones que vamos a ocupar. Tomen nota aquí, chicos, ojo, porque en sus entregables, bueno, en su entregable les pido que pongan las funciones trigonométricas de diferentes triángulos. ¿A qué me refiero? No solo que pongan estas 3, sino las 6 completas, ¿correcto? Vale, chicos, entonces vamos a iniciar con una primera aplicación de estas funciones trigonométricas, donde, como dice aquí el texto, dadas las longitudes de dos lados de un triángulo, perdón, es posible determinar las funciones trigonométricas, insisto en que son las 6, de un determinado ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a aterrizarlo con un ejemplo, donde tenemos un triángulo rectángulo, donde sus catetos son B y C. ¿Okay? Aquí no podemos decir si B es el cateto opuesto o no, o adyacente, porque no hemos elegido un ángulo de referencia. ¿Okay? Aquí son los ángulos agudos que podemos elegir de referencia, pero todavía no le hemos dado un nombre. Y por otra parte tenemos la hipotenusa, que la nombramos como A. ¿Okay? Entonces, podemos elegir, si nos pidieran determinar las funciones trigonométricas para el ángulo B, es decir, este, y nos piden determinar las funciones trigonométricas. ¿Cuántas, chicos? Ustedes ya saben, no son solo las 3 primeras, son todas las 6. Determinan las funciones trigonométricas. Entonces empezamos definiendo esta parte. Y un dato adicional que yo les tengo que dar son los datos de los lados. Como bien nos dice el párrafo, tenemos que conocer los datos, ¿verdad? Entonces, les voy a decir el lado A, el lado B y el lado C. ¿Okay? Entonces, los datos son 5, 3 y 4. Entonces la hipotenusa es 5, tiene sentido porque es el lado más largo. ¿Okay? Entonces vamos a empezar a hacer las definiciones. Para el ángulo B voy a hacer las 6 definiciones de la función trigonométrica. Recuerden, estamos analizando el ángulo B. Este va a ser mi ángulo de referencia con el que voy a trabajar ahorita. Para este B tiene 6 funciones trigonométricas. ¿Okay? Entonces va a ser seno del ángulo B, coseno del ángulo B, tangente del ángulo B. Voy a empezar con estas 3 primero. Recuerden que una observación que pudimos hacer en el pizarrón anterior es que todas las funciones son razones. ¿A qué me refiero con razones? Que son divisiones. Es una razón entre los catetos e hipotenusa del triángulo. En este caso, el seno, voy a poner la definición, se los recuerdo, es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, si este es mi ángulo, el cateto opuesto vale B. Es B sobre la hipotenusa, que es A. ¿Okay? Para coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente de este ángulo es C y la hipotenusa es A. ¿Okay? Por último, tangente, en esta primera parte, se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente, y para este ángulo el opuesto es B y el adyacente es C. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues sustituir los valores. En este caso B es 3, A es 5, C es 4, A es 5, B es 3 y C es 4. ¿Okay? Entonces ya tendríamos los valores de las primeras funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, ¿okay? Que es 3 quintos, 4 quintos y 3 cuartos. Yo les recomiendo que dejen sus resultados en fracciones. ¿Okay? Aún así ustedes pueden reportar sus resultados en su entregable como números decimales, pero si me lo entregan así es correcto. ¿Okay? Continuemos con las siguientes
tres funciones que me faltan para este ángulo B. Bien chicos, entonces para el ángulo B me faltan las funciones inversas, que sería la cosecante del ángulo B, la secante del ángulo B y la cotangente del ángulo B. Bien, vamos a escribir la definición y vamos posteriormente a sustituir. Recuerden, si el seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa, esto va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Okay? Si la secante, que es la inversa del coseno, y el coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces este será hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último, como la cotangente es la inversa de la tangente, entonces tendríamos esta definición: cateto adyacente sobre cateto opuesto. Vamos a hacer una sustitución más rápida. Simplemente hipotenusa en este caso es 5. El opuesto de este ángulo es B, que vale 3. En este caso es 5 la hipotenusa. El adyacente es C, que vale 4. Y la cotangente nos pide cateto adyacente, que es C, que vale 4, sobre el opuesto, que vale 3. ¿Okay? Aquí tendríamos los valores de las funciones inversas. ¿Okay? El primer resultado, segundo resultado y tercer resultado. Les repito, presenten sus resultados. Yo les recomiendo que lo dejen en fracción, pero ustedes, si quieren ponerlo en decimal, es correcto. ¿Okay? No hay ningún problema. Bien, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora mi ángulo de análisis no va a ser el ángulo B, sino va a ser el ángulo C. ¿Okay? Voy a escribir las 6 funciones aquí. Voy a tratar de ocupar el menos espacio posible para que tengan las 6 aquí presentes. Y vamos a empezar con el seno del ángulo C, coseno del ángulo C y tangente del ángulo C. Bueno, nada más voy a hacer la primera definición. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y vamos a hacer de una vez la definición. La sustitución, perdón. Opuesto del C. Ahora mi ángulo de análisis es C. El opuesto es C, el lado C, C minúscula. ¿Okay? Entonces, si no se había notado, aquí lo voy a hacer un poco más grande. Esta es C mayúscula. Los ángulos son con letras mayúsculas, los lados son con letras minúsculas. Para seno de C es el opuesto, que es C, que vale 4. H, bueno, la hipotenusa, que vale 5. La adyacente, que es B, que vale 3. La hipotenusa, que vale 5. La tangente sería el opuesto, que es C, que vale 4, sobre la adyacente, que vale 3. Y aquí tengo mis 3 primeras funciones, ¿correcto? Y del otro lado voy a escribir sus funciones inversas. Del seno sería la cosecante del ángulo C. Del coseno sería la secante del ángulo C. De la tangente sería la cotangente del ángulo C. Recuerden, es la inversa, entonces voy a cambiar los valores de aquí. Sería ahora H arriba, cateto opuesto abajo. Aquí sería H arriba, cateto adyacente abajo. Aquí sería cateto adyacente y cateto opuesto. ¿Okay? Entonces, voy sustituyendo los valores que ya aprendimos. 5 es la hipotenusa. ¿El opuesto quién es? Para este ángulo, el opuesto es C, que vale 4. Entonces, aquí ocupo el opuesto, aquí ocupo el opuesto. Y el adyacente, que vale, bueno, el adyacente es B, que vale 3. Ya tengo los valores. Quiero que noten esta parte. Si seno vale 4/5, entonces su inversa vale 5/4. Si el coseno vale 3/5, su inversa, que es la secante, 5/3. Si la tangente vale 4/3, su inversa cotangente vale 3/4. ¿Correcto? Y así siempre va a pasar. Si les llegara a dar otro número, ustedes pueden comprobarlo, porque el orden está cambiado. ¿Okay? Entonces ahí es una manera de cómo ustedes se pueden dar cuenta si hicieron bien la sustitución o no. Por último, chicos, vamos a hacer una pequeña observación, y esto nos dice que en teoría cualquier función de un ángulo es igual a alguna de las funciones trigonométricas de su ángulo complementario. ¿Okay? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, entonces voy a hacer el análisis de este triángulo y voy a poner
los valores, bueno, las funciones, las definiciones de las funciones trigonométricas, tanto para el ángulo beta como para el ángulo alfa. Y voy a ver, bueno, vamos a ver cómo se relacionan estas funciones. ¿Okay? Entonces, chicos, les digo, voy a hacer las 6 funciones trigonométricas para el ángulo alfa, y de este lado voy a hacer también las 6 funciones trigonométricas del ángulo beta. Pero bueno, vamos a hacer la primera parte. Seno es el cateto opuesto, que es A sobre C. Coseno para este ángulo es B sobre C. Tangente es el opuesto, que es A sobre la adyacente, que es B. Y las funciones inversas, pues nada más cambiamos el lugar. C sobre A, C sobre B, y nos quedaría B sobre A. ¿Okay? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Igual vamos a desarrollar las funciones para el ángulo beta, seno de beta, coseno de beta, tangente de beta, cosecante de beta. En este caso me faltaría la secante, aquí está, aquí faltó secante de beta y la cotangente de beta. Aquí hay un error, de una vez se los cambio, chicos. ¿Por qué no es cotangente aquí? Aquí sería, y aquí tampoco es tangente, sería secante, y aquí sería cotangente. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer las definiciones rápidamente de cada una de ellas. Para el ángulo beta, opuesto es B, entonces, y la hipotenusa es C. Coseno es adyacente, el adyacente de beta es A sobre hipotenusa, que es C. La tangente es el opuesto sobre el adyacente. ¿Okay? Y ahora nada más cambiamos el orden. Sería C sobre B, C sobre A y A sobre B. Okay, ahora quiero dejarles unos segundos estas funciones para que vean qué función del seno alfa es exactamente, se parece a una función del ángulo beta, y vamos relacionando estas funciones. ¿Okay? Entonces, al parecer, seno de alfa es igual al coseno de beta, ¿correcto? Y en este caso, el coseno de alfa pues se relaciona o es exactamente igual al seno de beta, ¿correcto? ¿Qué otras funciones podríamos emplear aquí? Bien, tenemos B sobre A, y acá tenemos B sobre A. Entonces, la tangente con la inversa del ángulo alfa, A sobre B, que en este caso ahora con su inversa. ¿Okay? Tengo la función tangente del ángulo alfa, pues va a ser igualita a la inversa del otro ángulo agudo. ¿Okay? Con la cosecante, que es C sobre A, es con esto. ¿Okay? Y por ende, la cosecante tendrá que ser con esto. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Que, por ejemplo, si nosotros calculamos el seno de este ángulo, pues va a ser exactamente igual a calcular el coseno de este ángulo. ¿Sí? Si yo calculo ahora el coseno de este ángulo, pues va a ser el seno de este. ¿Okay? Bueno, entonces esas serían las relaciones que vamos a encontrar en cada uno de los ángulos de referencia que ocupemos. Por eso les digo que es exactamente igual, o elegir uno u otro, depende de qué casos tengamos, ¿no? Porque nada más cambia la función, pero los resultados que vamos a determinar van a ser exactamente los mismos. ¿Vale, chicos? Entonces vamos a dejarla aquí y vamos a continuar en clase con otros ejemplos que vamos a desarrollar.